Paz y bendiciones, queridos hermanos en Cristo Jesús. Es un honor para mí estar con ustedes, su servidor, ministro Daniel Hernández Mayoral. Soy pastor de la Iglesia de Dios Séptimo Día, acá en Templo Maranata, en Playa del Carmen, aquí en Quintana Roo. Deseo con todo mi corazón que ustedes se encuentren muy bien, deseando que México pase a los 16avos de final, que yo creo que ya pasó porque van 2-0. Y vamos nosotros a entrar a lo que a nosotros nos atañe, que es la escuela sabática. La lección número 13. Y la lección número 13 se llama Vive por algo más grande que tú. Hay una serie de pasajes bíblicos que están obviamente todos están en Eclesiastés, ya que estamos viendo al predicador, el Eclesiastés, al sabio, el Cogelet. Lo estamos tratando, lo estamos estudiando. Y bueno, en estos pasajes que tenemos aquí, pues todos están hablando de esa grandeza, de eso que tenemos que hacer. Y todos los pasajes reflejados a ellos, pero que ustedes lo lean y que encuentren en ellos una gran enseñanza. Mientras tanto, les voy a leer lo que es el énfasis de la lección. El énfasis de la lección es superando la fugacidad de la existencia humana. ¿Sí? Todo es Ebel. Hemos platicado del Ebel. Ustedes ya saben lo que es Ebel, ya no tengo que decirles. Ya saben lo que es Ebel, y ya saben que Ebel es el suspiro, el vapor, eso que se va rápido, eso que se acaba. Ese es el Ebel. Y eso, bueno, el pasaje base sobre el que nosotros vamos a estar platicando, pues es ese que dice que el fin de todo discurso oído es teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés 12:13. Pasaje muy, muy conocido por todos nosotros. Es un pasaje que hemos leído, hemos visto durante tanto tiempo y muchos hasta de memoria lo sabemos. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a ver esta noche con la escuela sabática es algo muy interesante. Fíjense lo que vamos a ver. El objetivo dice que lo que vamos a hacer es discernir la necesidad de vivir por una causa o sentido, por una causa o sentido que nos trascienda y adoptar una existencia que responda a una razón más grande que uno mismo, capaz de sostener el compromiso, el sacrificio y la esperanza. Esto quiere decir que nosotros hoy vamos a discernir esa parte, esa necesidad de vivir por una causa o un sentido que nos trascienda, algo más allá. El problema de nosotros es que vivimos por cosas que están acá. Y lo hemos visto en todas las escuelas sabáticas, pero hay que vivir, hay que pensar en algo que está más allá de lo que nosotros tenemos. Así como lo vamos a hacer, bueno, vamos a hacerlo adoptando una existencia que responda a una razón más grande que uno mismo. O sea, en pocas palabras, pidiendo como si tuviésemos algo más grande que nosotros. Así de esa manera, así de grande tenemos que ser. ¿Y para qué lo vamos a hacer? Para ser capaces de sostener el compromiso, el sacrificio y la esperanza. Fíjense que estaba dando unas prácticas prebautismales y a los jóvenes que les decía yo, ¿por qué se que van a bautizar? Pues muchos dicen, es que ya me quiero comprometer con el Señor, y que yo me voy a comprometer y que ahora sí le voy a servir y que ahora sí voy a estar con Él, pero déjenme prender el corazón, me veía yo muy negro de por sí, ¿verdad? Entonces, dice, yo me quiero comprometer, yo quiero honrar al Señor. Bueno, que si lo hacen por compromiso, mejor no se bauticen. Si hay algo que nosotros tenemos que hacer es vivir de acuerdo a lo que Dios nos da. Y Dios nos ha dado la salvación y la vida eterna, el perdón de nuestros pecados a través de la sangre preciosa de Jesús. Por lo tanto, el motivo por el cual me bautizo es porque me identifico con Jesús en eso. Su muerte, su resurrección. Muerte a pecado, vida nueva para una nueva vida, perdón, para una vida nueva. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Por lo tanto, pues tiene que avanzarse. Encima, o sea, además de eso, sí, eso que nos da el Señor, bueno, además también me voy a comprometer. Y la escuela sabática dice que nosotros adoptemos una existencia que responda a una razón más grande que nosotros. Entonces, vivir de acuerdo a lo que nosotros tenemos allí. Esa es la respuesta, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, en lo que nos corresponde a nuestra vida. Entonces tenemos que discernir que la necesidad de vivir por una causa o un sentido mucho más allá, ¿sí? ¿Cómo? Viviendo acá, adoptando ese modo de vivir aquí, para que responda a una razón más grande que uno mismo. No solo soy yo, sino hay algo más grande. Entonces, con eso, entonces nos vamos a ser capaces de sostener ese compromiso, el sacrificio y la esperanza. De otra manera, hermanos, si es un compromiso solo por tener un compromiso, nos vamos a cansar, no va a funcionar, no se van. Tenemos que vivir por eso. Ahora, hermanos, miren, yo creo que la experiencia del ser humano está siempre marcada por una paradoja profunda, ¿sí? Anhelamos permanencia, trascendencia
y tener sentido de nuestra existencia. Pero por otro lado, vivimos en un mundo donde todo es atrapar vientos. Se va rápido. ¿Sí? Todas las cosas bajo el sol, hermano, parecen deslizarse entre los dedos. Se nos va como agua entre los dedos. Entonces, nosotros vivimos esa paradoja y nos vemos cerca llena de posibilidades para muchas cosas, pero entendemos que algún día se va a acabar todo esto. Entonces, esa es la paradoja que vivimos. Nosotros entendemos entonces que, miren, lejos de pretender conducirnos nosotros al escepticismo y la desilusión, porque al final de cuentas, pues, ¿qué caso tiene? Si de todos modos vamos a morir, si de todos modos es Ebel, de todos modos es vapor que me puedo atrapar, entonces ¿qué caso tiene? Entonces, no, hermano, no se trata de eso. Lo que se trata es que nosotros vivamos o que hagamos en la conciencia de que nosotros, esto que estamos viendo puede convertirse en una invitación para vivir mucho más allá, una razón más grande por la que nosotros mismos, porque ya vimos que nosotros mismos no es, miren, sí, la vida es fugaz, ¿sí? Se revela por nuestras limitaciones, por lo que nosotros tenemos lo que somos, ¿sí? Entonces, si no podemos controlar el tiempo ni el futuro, tampoco podemos garantizar los resultados. Entonces, ¿qué, qué tenemos que hacer? ¿Para qué trabajamos arduamente? ¿Por qué construimos? ¿Por qué hacemos proyectos? ¿Por qué acumulamos logros? ¿Por qué todo esto que no nos asegura de todos modos, no nos asegura la plenitud? Pero entonces nosotros vemos que esta vulnerabilidad que tenemos, esto que somos vulnerables, más que algo que sea una cuestión para derrotarnos, debería ser algo para alentarnos. ¿Por qué, hermanos? Porque entonces lo que vivimos aquí, lo que tenemos, tiene que ser una ventana hacia a una verdad más profunda, más allá de lo que tenemos, más allá de lo que somos. Si aquí lo que tenemos, a final de cuentas, se va a quedar, no va a ser, pues entonces hay algo más. Mire, le voy a decir esto. La Escritura dice, en Eclesiastes lo estuvimos viendo, que Dios ha puesto eternidad en nosotros. Oh, sí. Entonces, sí, por eso nosotros estamos en búsqueda de algo mayor, porque no estamos, nuestro espíritu nos lleva a entender que no solamente es lo que tenemos aquí, sino que hay algo más. Por eso la conciencia de la brevedad, hermanos, de esta vida que es breve, ¿sí? Nos debería llevar a despertar un anhelo más profundo, mucho más allá, un anhelo distinto, ¿sí? Porque nosotros tenemos ese deseo de participar, lo que le digo, apuesto a Dios eternidad, nosotros tenemos el deseo de participar en algo que trasciende, vivir por una razón más grande que nosotros mismos. Entonces esto, hermanos, pues no significa que nuestras necesidades o las cosas que tenemos que hacer, renunciamos a ellas, ¿no? A nuestros anhelos, a nuestras expectativas. No es, sino más bien reconocer que nuestra existencia, en nuestra existencia se encuentra la plenitud, hermanos, de ser cuando se inserta a una realidad mayor. Cuando nosotros tenemos esto y vemos que somos Ebel, podría ser que nos deslicemos hacia lo contrario. A mí ya no tiene caso hacer nada, no, sino al contrario. Esto que tenemos, insertarlo en algo que es más grande. Entonces, lo que yo hago aquí tiene que tener algo más grande, tiene que suceder algo más grande, tiene que ver con algo más grande que lo que yo soy. ¿Sí? Espero que me haya dado, me esté entendiendo. Entonces, lo que nosotros vamos a ver en la enseñanza bíblica de Eclesiastés, sobre todo en esta última parte, ¿sí? Es que hay que, hay que hay que ver que el cristiano dice que la vida debajo del sol es insuficiente cuando se vive sin referencia a lo eterno. Y lo hemos visto en las escuelas. Sí, él vivió esto, acuérdense que vivíamos plenitud, riquezas, placeres, todo lo tenía, sabiduría, todo lo tenía. Pero cuando su expectativa estaba solo en la tierra, se cansó, se fastidió, se desanimó. Entonces entiende él que todos nos vamos a morir, a todos nos va a ocurrir lo mismo. Por lo cual entonces él tiene que pensar y decir, bueno, entonces si no es aquí, entonces ¿dónde? Si hay algo más allá. Eso es a lo que nos llama. Eso es a lo que nosotros nos está recordando, que el sentido no se encuentra en lo que nosotros podemos controlar por momentos, sino, hermanos, en la relación con aquel que sí puede controlar, que trasciende el tiempo, que está por encima de nosotros y de todo lo que nosotros podemos hacer. ¿Sí? Esa razón en la cual nosotros es la que vamos a vivir, es la que vamos a tener, hermanos. Esa es una razón
que es más grande que nosotros. Esa es la razón que transforma nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar. Cuando entendemos que vivimos eso, cuando aceptamos que nuestro lugar en la creación, hermanos, es vulnerable, sí, se convierte en un espacio de encuentro. En esa vulnerabilidad se cuenta con Dios. Sí, ahí está. Se encuentra no solo con Dios, se encuentra con los demás y con nuestra propia conciencia. Fíjese bien. Una de las cosas que nosotros perdimos en el paraíso, en el Edén, allá cuando estábamos en el Edén con Dios, fue que al pecar, al cometer ese pecado o a esa desobediencia, esa transgresión, ¿qué es lo que el hombre pierde? Pierde su relación con Dios, se esconde. ¿Sí? Dos, pierde su relación con el otro, la mujer que tú me dices. Tres, pierde su relación consigo mismo, porque ya él ya no quiere, ah, ya él se siente, se esconde, vamos a decir. Y cuatro, pierde su relación con la creación. De ahí la creación viene en declive. Ahora, qué es lo que Dios hace con nosotros? ¿Qué es lo que nos dice? Yo quiero que estos cuatro ejes relacionales se reincorporen. Por eso nos llama a trascender algo más allá, para que recuperemos nuestra relación con Dios, nuestra relación con el otro, nuestra relación con nosotros mismos. Si nosotros estamos bien con Dios, con el otro y con nosotros mismos, entonces, hermano, los demás va a estar bien, la creación, etcétera, porque nosotros vamos a poder hacer. ¿Sí? Esto es lo que nosotros tenemos que vivir. Cuando vivimos por una razón, entonces tenemos que vivir por una razón más grande que solo nosotros. Y miren, hay que ver que nosotros tenemos que entender que todo va a remitir a quien, al creador y al sustentador de la vida. No hay vuelta. Miren, nosotros vemos que el diagnóstico de Eclesiastés es que lo terrenal es insuficiente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Por qué? Miren, porque todo es Ebel, ya hemos platicado en la narración. Todo es Ebel. Neblina, transitoriedad, se acaba. El trabajo, el placer, la sabiduría y las riquezas no pueden sostener la necesidad de sentido. También ya lo vimos hace rato. Entonces, vemos que la vida humana es frágil, vulnerable, es breve y está marcada por la incertidumbre. Eso es lo que tenemos. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que recapacitar y preguntarnos qué experiencias personales confirman esta sensación de Evel. Hermanos, la gente que se muere se nos está muriendo. Un accidente cambia todo. Una circunstancia adversa cambia todo. Todo lo cambia en un momento. Habla de la fragilidad. Podemos dar muchos ejemplos, y usted, yo me imagino que debe tener por ahí algunos, en los cuales la vida se transforma, se trastorna, se da un cambio así de rápido. Ahora, si es así, entonces, hermanos, ya sabiendo que la vida es Ebel, es de transitoriedades o vulnerables o débiles o frágiles o efímero, eso que se termina, entonces aquí hay un punto de quietud. Aquí, hermanos, entonces tenemos que reconocer algo, que el creador y sustentador es como quien ha definido y planeado la existencia humana. Pareciera ser así. Entonces, vean ustedes, miren, qué significa esto? El punto de quiebre es reconocer al creador y sustentador como quien ha definido y planeado la existencia humana. Miren, Eclesiastés 3:11 son las lecturas que le dije que teníamos que hacer al principio. En Eclesiastés 3:11 nos dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón. También ya se los dije en la narración. Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón. ¿Sí? Esto nos hace a nosotros tener un anhelo de trascendencia. O sea, no somos solamente de aquí. Tenemos algo más. Algo nos llama. Por eso, hermanos, miren, el único ser vivo que busca a Dios es el humano. Los perros no buscan a Dios. Las aves, decimos, ay, las aves le cantan a Dios. Las aves cantan por naturaleza. Se oye muy bello. Cuando las aves, los perros, los animales, la naturaleza, el sol, la luna, las estrellas, todos cumplen la función por la que fueron creados, eso es alabanza para Dios. El único que no le cumple la función por la que fue creado fue el hombre. Y a veces como que se abstiene de alabar al Señor. Pero bueno, a final de cuentas, sí, nosotros tenemos ese sentido de trascendencia porque Dios ha puesto en nosotros algo más que todos los demás. Por eso nosotros deseamos y anhelamos buscar al Señor. Entonces el sentido, hermanos, no debe encontrarse en lo que hacemos, sino debe encontrarse en aquel que lo sostiene todo. Miren, si nosotros decimos amar al Señor, si nosotros decimos que queremos y que amamos a Dios,
La pregunta sería si estamos de acuerdo con Él y si vivimos para Él y somos de Él. Porque si no, entonces estamos viviendo una dualidad, estamos viviendo una vida vacía, porque no sostenemos lo que decimos. Miren, ¿por qué? Porque al final de cuentas, voy el sábado, le canto al Señor, alabo a Dios y le digo que Él es mi razón de vida y de todo, pero salgo y en la semana no me acuerdo de él. O sea, incluso le digo, no te metas en mi vida. Hay una incongruencia. Nosotros, hermanos, sabiendo que nuestra vida es Ebel, sabiendo que es efímera, que se acaba, que es frágil y vulnerable, tenemos que reconocer aquí en este momento, en ese punto de quiebre, que Dios es el que diseña la vida, el que tiene ya planeada la existencia humana. Y no esto quiere decir que ya es irrefutable lo que va a pasar, no. El Señor siempre está queriendo que cambiemos, siempre está queriendo que hagamos mejores cosas y que eso, por eso nos puso el Espíritu, por eso nos da eso, eso en nuestro corazón, que es eternidad. Bueno, hermanos, si eso lo dio, entonces, ¿qué es lo que quiere ser? Aquí tenemos que entender esto. Si nosotros tenemos esto en nuestro corazón, si esto realmente está en nuestra vida, la postura fundamental ante la vida debe ser de reverencia y de temor a Dios, porque tenemos eso. Entonces la pregunta que nos debemos hacer es cómo cambia nuestra perspectiva cuando reconocemos que nuestro yo no es el centro de la vida, o no es el centro del sentido de la vida, sino es Él. Él la puede tener en nosotros. No, no es nosotros, es Él. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Hay que tener claro eso. Él es el que lo puso, Él es el centro, Él es el que da sentido a nuestra vida. Si Él ha planeado nuestra vida, porque nuestra vida para nosotros no tiene sentido, Él es el que le da sentido. Porque si ha puesto eternidad en nosotros, quiere decir que nosotros tenemos algo más. Bueno, si ese es el sentido, ya veo, ahora sí ya me entendió, ahora sí ya me expliqué mejor, más bien ya me expliqué mejor. Si Él es el que sostiene todo, si Él es el que nos da esa vida, si Él es el que nos da la eternidad, pues entonces vivimos para Él. Y entonces, si vivimos para Él, aquí tiene que cambiar nuestra vida así, total y rotundamente. Porque nuestro yo no es el centro de la vida. No somos la última coca del desierto, no la última Coca-Cola del desierto. No, aquí es Dios es el que tiene sentido. O sea, Dios es el que está haciendo las cosas. Entonces nuestra vida tiene que cambiar. ¿Sí? Cuando nosotros vemos esto, hermanos, ¿sí? Entonces la experiencia plena se halla cuando se recibe la vida como viviendo desde la sumisión a Dios, lo del temor a Dios. ¿Sí? Nuestra vida va a encontrar plenitud, nuestra vida va a ser más plena cuando nosotros veamos que necesitamos hacer esto. Miren, fíjense bien, cuando nosotros tenemos, sobre todo, miren, el disfrute auténtico, el disfrute auténtico es un regalo, no una conquista. Porque las conquistas, recuerden, todo lo efímero, todo lo que está allá se acaba. Nosotros entendemos que lo que dura, lo que realmente nos da felicidad es aquello que nos da, aquello que se da. Es un regalo, no es una conquista. Entonces, hermanos, sabiendo esto, la dependencia de Dios, hermanos, nos libera del perfeccionismo, de la ansiedad y de la autoexigencia desmedida. Por eso nosotros tendríamos que pensar si en nuestro haber está Dios. Si esto que Dios hace, darnos el regalo de la eternidad, si este regalo, que nosotros no peleamos por él, no lo conquistamos, sino es un regalo que Dios nos da, este regalo hermoso, nos hace entender una cosa, que si este regalo nos lo dio él, entonces no depende de mí el asunto, depende de Dios. Y si depende de Dios, entonces, pues yo ya me libero del perfeccionismo, no tengo que, o sea, no quiere decir que ya me olvido, ya, no importa si peco o no, no, hermanos, porque si me han dado un regalo hermoso, ¿cómo yo lo voy a maltratar? ¿Cómo yo lo voy a destruir? Es un regalo precioso. Lo que sí es que yo voy a estar libre del perfeccionismo, de la ansiedad y de la autoexigencia desmedida. Me tengo que portar bien, tengo que hacerlo todo, tengo que aquí, tengo que allá. Hermanos, vamos a vivir para aquí. Entonces el asunto se trata, básicamente, decimos, es que hay que dejar de pecar, hermanos. Básicamente es que hay que ir hacia quien nos dio el regalo. Si dependemos de él, seguro, hermanos, seguro, el pecado va a ir saliendo, saliendo, saliendo. Miren, le voy a poner un ejemplo. Miren, un niño, por ejemplo, un niño que está del pueblo, sale el rey y lo ve tirado en el fango, enlodado, sin comida, comiendo en el basurero, dedicándose a lo mejor a robar o algo así. Este niño, de repente el rey le dice, tú ya no vas a hacer eso, solamente conmigo y vas a vivir en el palacio. Y en el palacio vas a estar bien. Ahí vas a tener todo.
Así que no te preocupes, hermano. El niño que dice, oiga, pues está todo dark, ¿cómo no me va a pasar? Entonces, lo visten como niño, como niño rey, o así como rey, lo visten con vestidura de palacio, camina en el palacio, anda en el palacio, come en la mesa del rey, ¿sí? Pero, una noche o un día se roba un pan. ¿Por qué? Porque su naturaleza dice, pues, ¿qué tal si mañana me quedo sin comida? Todavía hay dudas, todavía hay incertidumbres, todavía hay malas costumbres. La pregunta sería, ¿por qué hizo eso? Deja de vivir en el palacio. Lo que él va a aprender es que si es, de alguna manera se le hace ver que hizo mal y que está, y que si tiene todo, ¿para qué hace eso? Entonces él va a decir, bueno, pues sí, tengo todo. Y entonces, ¿qué va a hacer? Vean cómo se va a hacer transformado. A eso se le llama santificación. Cuando tenemos esto, cuando está en nosotros esto, ¿no? Cuando ya viene Dios y nos da eternidad, lo entendemos, tal vez nosotros podamos pensar, bueno, pues sigo viviendo como mi vida debajo del sol. Pero cuando yo entiendo que he puesto eternidad en mí y que mi vida está más allá de lo que yo tengo aquí, entonces voy a vivir por algo más grande. Ahora sí ya, por algo mayor a mí. Y eso que es mayor a mí es Dios. Y entonces me acerco a Él. Si es cierto que todavía pecamos, es cierto, hermano, es cierto. Quien diga que no ha pecado es mentiroso. Todos pecamos. Bueno, la diferencia, ¿cuál es? La diferencia es que ahora cada vez nos acercamos más a Dios y cada vez nos santificamos más porque estamos más cerca de Él. Nos vamos acercando a Él, ¿sí? Y así, entonces, vamos despojándonos, como dice Pablo o Pedro, que despojándonos de todo peso de pecado, todo aquel lastre que nos va deteniendo. Y cada día crecemos y somos más y mejores hijos de Dios. Entonces, esto se valida ahí cuando dependemos de Él. Hermanos, la vida se va a volver significativa cuando recibimos aquello que nosotros no podemos controlar, cuando nosotros tenemos eso que es. Entonces, vean ustedes qué importante es esto. Entonces, aquí ustedes, entonces nosotros nos va a pedir la escuela que identifiquemos 3 áreas donde intentamos sostenernos solos. Tal vez en la economía, tal vez en la ministerio o tal vez en la vida familiar, cuando en realidad nosotros tendríamos que depender totalmente de Dios. ¿Sí? Totalmente de Dios. Si nosotros dependiéramos del hermano, créalo, hermanos, nuestro sentido de vida cambiaría, tendría rotundamente otro sentido. Porque estamos viviendo más allá de lo que nosotros tenemos. Estamos con algo mayor. Estamos viviendo por algo más grande que nosotros mismos, que yo mismo. Porque yo no soy la Coca-Cola, la última Coca-Cola del desierto. Es Dios. Ahora, entonces, fíjese bien, todo esto lo ve el sabio, lo ve el predicador, lo ve el escritor del Eclesiastés, el Cogelet o Gogelet, como le llamamos, ¿sí? Entonces, él llega a una conclusión, ¿sí? El sentido pleno está en Dios, está ahí. Entonces, cuando entiende eso, entonces él dice, bueno, ¿qué implica todo esto? Bueno, mire, lo que nosotros tenemos que ver es que, miren, la síntesis de una vida con propósito, y no es el libro, hermanos, la vida con propósito es teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ya está, hermanos. La síntesis es esa, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Si nosotros hemos entendido a través de todo el libro del Eclesiastés, hemos visto que vivir bajo el sol no trae más que Evel, ese vapor, eso que no podemos atrapar. Si esto es, hermanos, entonces lo que tenemos que entender es que si Dios ha puesto en nosotros eternidad, tenemos que vivir por algo mayor que nosotros. Y eso, hermanos, entonces, lo que tenemos que hacer ahora, ya que hemos pasado este plano, entonces, ¿cómo es vivir como hermanos? Temiendo a Dios y guardando sus mandamientos. ¿Ya ven? O sea, no solo se trata de dejar de pecar, sino se trata de hacer algo. No solo es dejar el pecado. Cuando nosotros tememos a Dios y guardamos sus mandamientos, hermanos, seguro el pecado va a ir hacia atrás. Seguro vamos a ir abandonando las viejas costumbres. Vamos a ir haciéndonos cada día más mejores hijos de Dios. Nos vamos a ir santificando. ¿Por qué, hermanos? Porque ya no somos los mismos. ¿Sí? Las cosas viejas han pasado, todas son hechas nuevas. Nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y nuevas criaturas implica que tenemos que entonces estar del lado de donde está Dios y caminar hacia allá. Caminar hacia allá. Nos damos cuenta, nosotros veíamos en la escuela, ya les platicaba a unos hermanos, sabes que estoy dándole una clase
de pláticas prebautismales. Le digo, mira, nosotros éramos como las ranitas esas que ponían en la regla, en la escuela, hace muchos años nos enseñaron eso. Entonces nos enseñaron a sumar y a restar. Y la ranita está en el cero. Y luego la maestra decía, vamos a hacer que la ranita se avance 4 puntos menos. Digo más. 1, 2, 3, 4. Llegamos. ¿A dónde llegaron? Al 4. Ahora le vamos a quitar 5. Entonces regresábamos 5, 2, 3, 4, 5. ¿A dónde llegaron? Al -1. Bueno, hermanos, así nos enseñan. No sé si ahora sí sea, pero así nos enseñaban. Ahora, nosotros estábamos caminando en sentido negativo. En el pecado estamos caminando en sentido negativo. -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -10. Cuando estamos allá, como el hijo pródigo entra en una crisis, y en esa crisis él se da cuenta que en la casa de su padre los jornaleros comen mejor que él, decide, cambia su mente en ese momento y dice, no, en la casa de mi padre está mejor, voy a volver. Esa decisión hace que él empiece a caminar hacia lo positivo. ¿Sí me explico? Sí me expliqué, ¿verdad? Entonces, aquí es donde la vida se vuelve significativa. Sigue pecando así, sí, hasta que llegué a un grado en el que el avance ahora sí en positivo, mientras deja de hacer. ¿Por qué? Porque teme a Dios igual los mandamientos. Amén. Ahí tendré que decir amén. A ver, los amenes no los oigo. Isaías Morán, un amén, por favor, ahí. Hermana Fanny, un amén ahí. Porque, hermanos, ese es el teme a Dios y guarda sus mandamientos. Miren, Dios nos ve, Dios conoce y da valor a cada humano. Por eso envió a su Hijo Jesús. Entonces, fíjense bien, la justicia divina otorga coherencia a una existencia que sin él parecería caótica. Avanza y avanza y avanza hacia lo negativo. Cuando entra Dios en nuestras vidas, entonces nuestra vida tiene significado. Somos pecadores, sí, pero ahora ya no estoy solo. Y entonces empiezo a buscar a Dios. Miren, hermano, yo le decía a estos chicos que se van a bautizar, cuando nosotros tenemos esto, entonces tenemos que empezar a preguntarle a Dios, bueno, ¿y entonces qué hago? Dime qué hago, dame una señal. Y entonces dice la primera señal, bautízate. Porque cuando te bautizas, tú entonces entras a decirle a Dios, yo quiero todo contigo y tú vas a ser mi guía. Cuando tú aceptas eso, entonces demuestras a la gente lo que vas a hacer y empiezas a caminar en lo que nosotros conocemos en la teología como el metanoia, o sea, el cambio de mente, el arrepentimiento. El arrepentimiento no es llorar y lamentarse y decir, ay, pecador, soy pecador, por mi culpa y por mi no sé qué culpa. No, hermanos, la metanoia, el arrepentimiento es volver el camino y rectificar. Eso es lo que es el metanoia. Entonces, miren, por eso la justicia nos va a dar a nosotros coherencia a nuestra existencia. Porque con Dios, hermano, nuestra vida está caótica, nuestra vida está por los suelos. Luego, entonces, si tenemos todo esto, hermanos, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, pues, hermanos, ahí le van las 4 cosas que tenemos que hacer nosotros para que nosotros podamos enraizarnos en esto, podamos vivir plenamente en esto, vivamos por una razón más grande que nosotros mismos, para que podamos orientar nuestra vida, tanto personal como comunitaria, o sea, de la iglesia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestra limitación y depender de Dios en lo cotidiano. No somos autosuficientes. No lo somos. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Básicamente lo que tenemos que hacer es tomar decisiones. Planear y actuar desde la oración, la humildad, la sencillez, la conciencia de que Dios es el sustentador. Cuando reconocemos a Dios en nuestras vidas, hermanos, vámonos. ¿Sí? Entonces, la práctica concreta es que nosotros tenemos que iniciar cada día con un acto de entrega. Como decirle al Señor, Señor, esta vida no es mía, es tuya, adelante, úsala para tu propósito. Estaba viendo el fútbol, el otro día estaba jugando Portugal y iba a tirar, no sé si un tiro de esquina, no sé qué iba a tirar el famoso futbolista Ronaldo, Cristiano Ronaldo, que es cristiano, diga, por lo menos de nombre. Y él, y lo ve, lo enfoca en la cámara y él se ve y algún traductor portugués o español empieza a decir lo que él dice. Y dice, tú lo puedes hacer. Está viendo el balón y dice, tú lo puedes hacer, tú eres el mejor, recuérdalo, no eres cualquiera. Entonces él empieza a llenarse de positivismo. Hermanos, nosotros tenemos más que solamente positivismo. Tenemos un Dios verdadero.
Entonces, cada día tenemos que decir, Señor, estoy aquí para ti. Yo soy tu siervo y tú, Señor, serás honrado. Deja que mi vida te honre. Quiero ser un instrumento de tu amor. Me dicen las personas, dicen, hermano, su eslogan, y yo mi eslogan es, yo solo soy un siervo inútil, que solo he hecho lo que tenía que haber hecho. Hermanos, palabras que nos llenen de alegría, de gozo y que nos hagan recordar quiénes somos y a quién pertenecemos. Uno. Dos, tenemos que orientar nuestras acciones hacia el bien que permanece. Hacia el bien que permanece, ¿sí? Entonces, miren, muchas obras se desvanecen, muchas obras humanas se desvanecen, dejan de ser, ¿sí? Pero, hermanos, lo que se hace con fidelidad a Dios, eso va a permanecer para siempre. Tiene peso eterno. Utilizan en el griego algo que se llama kabod, que es peso de gloria. El peso eterno, lo que nosotros vamos a hacer. Miren, hermanos, cuando Cristo venga, no nos va a preguntar que si guardamos el sábado, que si hicimos esto, que si tomamos, que si fue este ministro, pastor, que si cada 8 días durante 5 o 6 años dabas la escuela sabática los miércoles. No nos va a preguntar eso. Lo que nos va a preguntar es qué cosas, lo que hicimos con Jesucristo. Y la escritura es clara. Mateo 24. Por cuanto hiciste esto a uno de mis pequeños, a mí me lo hiciste. Tuve hambre, tuve sed, tuve esto y me atendiste. Wow. Entonces, son cosas que tenemos que hacer. Miren, hay que elegir algún proyecto para hacerlo. ¿Sí? Hay que tener decisiones y prioridades que reflejen justicia, compasión, que reflejen verdad. No solo conveniencia o un éxito inmediato. No, no, no. Algo que trascienda. Algo que trascienda, algo que hagamos que trascienda. Es importante que veamos eso. ¿Qué podemos hacer? Bueno, algo concreto así. Tenemos que evaluar semanalmente si nuestras actividades, las actividades que hacemos están alineadas con los valores del reino o son solo expectativas sociales. O sea, si estoy yendo a la iglesia, ¿se está alineado con el reino o solo voy a ver a mis amigos? Si trabajo y entro temprano, ¿está solo porque me van a dar dinero o porque realmente está alineado con el reino de Dios? Si mis relaciones con los demás son relaciones sanas, puras, o solamente por conveniencia, porque me conviene hablar o porque no me conviene, ¿sí? O porque no me conviene hablar. Tiene que estar alineado con el reino. Eso es lo segundo. Entonces tenemos que orientar nuestras acciones hacia un bien que permanezca. Tercero, ¿sí? Vivir para el servicio y no para la autoexaltación. Hermanos, si alguien le reconoce la labor que usted ha hecho, hermano, pero no que no sea usted, dice la escritura, el mismo proverbio, dice que te alaben los labios extraños y no los tuyos. Si lo hace para su autoexaltación, hermano, ya perdimos, ¿sí? Porque una vida centrada en el yo mismo, cuando es para mí, cuando yo quiero que todos me reconozcan, mira, el hermano es el mejor, ay, cada semana da la escuela sabática. No, hermano, estamos perdidos, estamos mal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermano? Bueno, el criterio que tenemos que fijarnos es sencillo, es buscar activamente las oportunidades para bendecir, acompañar, restaurar, construir comunidad, todas las veces que pueda. Ayude a alguien, sea con alguien, visite a alguien, ore por alguien, llame a alguien, atienda a alguien, sustente a alguien, si puede hacerlo, hágalo. Concretamente, nosotros tenemos que adoptar un compromiso estable de ser de servicio. Una persona, una familia, una causa, ¿sí? Donde pueda encarnar este amor concreto. Y me lo voy a decir una cosa, ¿eh? Si usted tiene una causa, la ama y se desarrolla en ella, mire, poco a poco la gente se va sumando a esa causa. Pero tiene que hacerlo esto. Tienen que hacerlo, tienen que amar esa causa. Además, es importante. Y bueno, cuatro, tenemos que cultivar integridad ante el Dios que ve todo. Y Dios no es un super policía, ¿eh? No está ahí diciendo, con que Danielito dijo esto y aquí lo voy a anotar. No, no, pero sí lo ve, porque Él es omnisciente, Él es omnividente, Él todo lo puede, todo lo ve. Entonces, hay que recordar una cosa, ¿sí? Dios va a traer todo a juicio. Y las cosas van a ser pruebas, también lo va a recibir. Entonces, tenemos que vivir. Lo que tenemos que es recordar una cosa, si nosotros vamos a vivir, tiene que ser implicar coherencia. Vamos a vivir por algo más grande que nosotros, tiene que implicar coherencia. ¿Sí? Perdón. Porque nosotros tenemos que vivir así, con esa coherencia. Actuar con honestidad, con responsabilidad, con transparencia, ¿sí? Incluso, incluso cuando nadie nos esté viendo. Uch, incluso ahí. Con total transparencia, responsabilidad, honestidad, verdaderos hijos de Dios.
donde sea que estén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, hermanos, vamos a establecer un espacio regular de examen interior, uno donde nos podamos sentar y decir, bueno, voy a revisar mis motivaciones. ¿Por qué estoy haciendo eso? Mis decisiones y mis actitudes. ¿Por qué estoy haciendo esto? Y yo me pongo a pensar, y bueno, me he puesto a pensar, bueno, llevo 5 o 6 años, pero ¿por qué lo hago? ¿Para que me autoexalten? ¿Para que me digan, ah, qué bonito hermano? No, hermano. ¿Cuál es mi motivo principal? Bueno, servir a los hermanos. Sí, ¿por qué? Porque a mí no me gustaban las escuelas sabáticas, cómo se daba. Hasta que dije, no, ya, no, tengo que ver cómo se puede hacer mejor las cosas. No es solo criticar, es hacer algo. Miren, yo le digo a mis alumnos, he cambiado mi forma. Yo trabajo como profesor y a mí me gusta que mis alumnos, yo decía, bueno, yo quiero trabajar como profesor para ganar dinero. Pues también, yo tengo que ver para qué, para que mis alumnos aprendan. El motivo principal, si ustedes dicen a un alumno, eso, yo por ejemplo a mis alumnos les digo, si yo les dijera, que mi motivo principal es para que para enseñarte, no, es para que aprendas, para que tú toques. Lo que me motiva a mí es que tú logres tus propósitos. Oh, y eso llena de... Ah, ¿en serio? O sea, ya deja de estar en mí para pasar a estar en él. Y vean, hermanos, esto tiene que ser, hay que establecer espacios donde podamos examinar nuestras motivaciones para poder corregirlas. Y entonces van a ver, cuando entendamos nosotros que estamos viviendo por un propósito mayor, por algo más grande que nosotros mismos, nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestro servicio, todo va a cambiar, hermanos, porque va a tener un sentido y un propósito y va a ser significativo. Así que, hermanos, pues no me queda más que decirles lo siguiente. Vivir solo para uno mismo termina agotándose, porque el yo no puede sostener el peso del sentido último de la vida. Cuando la existencia se orienta hacia una razón que nos trasciende, las limitaciones, los éxitos fugaces, las pérdidas o el sacrificio adquieren significado y la fragilidad deja de ser absurda. Podemos concluir que no vivimos para preservar nuestros castillos de arena, sino para responder fielmente a aquel que es más grande que nosotros mismos. O sea, en pocas palabras, vivimos para tu gloria, en el nombre de Jesús. ¿Sí? Por eso, exactamente, hermano Isaías Morán, eso significa que nos ocupamos de nuestra salvación con temor y temor. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por estar conmigo. Gracias por acompañarme. Gracias. Pasa a ustedes.